Hay un momento en la vida en que el silencio del hogar pesa de una forma distinta. No es el silencio del descanso ni de la calma, es el silencio que deja el eco de tantas voces que antes llenaban los días. Los hijos ya no están, o están demasiado ocupados, y de repente el tiempo se vuelve un territorio extraño. Uno se sienta con una taza entre las manos y se da cuenta de que ya no sabe muy bien qué hacer con todo eso que antes se llamaba rutina. No es tristeza, es algo más complejo. Una mezcla de nostalgia, desconcierto y una sensación sutil de haberse quedado fuera de su propia historia. Durante años, muchos vivieron atentos a cada detalle ajeno. Aprendieron a sostener sin que se lo pidan, a adivinar necesidades, a resolver sin esperar gratitud. Amar se convirtió en sinónimo de estar disponible. Incluso cuando el cuerpo pedía pausa y la mente reclamaba espacio, se entregó tanto que en algún punto se perdió la medida. El amor se confundió con renuncia y el sacrificio empezó a parecer una virtud. Se creyó que mientras más se daba, más se merecía. Pero el alma no entiende de contabilidad emocional. Lo que no se da a uno mismo termina faltando en silencio. Hay un desgaste que no se ve, una fatiga que no nace del cansancio físico, sino del peso de haber vivido demasiado tiempo para los demás. Es una forma de agotamiento que corroe la identidad. Porque cuando el amor se transforma en una obligación permanente, uno deja de ser persona para convertirse en función. Y el día que esa función deja de ser necesaria, aparece el vacío. Entonces surge una pregunta que asusta, porque parece egoísta. ¿Qué quiero para mí? No es fácil formularla después de años de postergarse. Cuesta aceptar que la vida propia también tiene derecho a existir. Ese es el punto en el que muchos se enfrentan a una verdad que incomoda. El amor auténtico no exige desaparecer. Cuidar no es lo mismo que anularse. Cuidar implica acompañar desde la presencia consciente, no desde la culpa ni el miedo. Porque el miedo ese que empuja a hacerlo todo por los hijos, a resolver cada dificultad, a evitar cada caída, se disfraza de protección, pero termina siendo una forma de control disfrazada de cariño. Amar sin medida no siempre es amar bien. A veces es una manera inconsciente de no enfrentarse al propio vacío. Y llega un momento en que es necesario mirarse con honestidad y reconocer lo que ese amor sin límites ha dejado atrás. No se trata de juzgar el pasado ni de reprocharse decisiones, sino de mirar con ternura lo que uno fue, comprender que aquella entrega tuvo sentido en su momento, pero que hoy toca algo distinto, rescatarse. Porque amar a los demás sin dejar lugar para uno mismo no es generosidad, es olvido. Y ningún olvido, por noble que parezca, trae paz. Con los años, uno aprende que hay una diferencia muy clara entre cuidar y resolver. Cuidar es acompañar, estar cerca sin invadir, ofrecer presencia sin quitarle al otro la posibilidad de ser. Resolver, en cambio, es adelantarse, es decidir por el otro, es intervenir en su vida como si todavía no tuviera las herramientas para enfrentarla. Muchos padres, sin darse cuenta, pasaron años resolviendo vidas ajenas, mientras la suya se disolvía poco a poco. Lo hacían con amor, sí, pero también con miedo. Miedo a volverse innecesarios, a que los hijos fallen, a que el mundo los lastime. Y ese miedo, cuando gobierna, termina apagando la posibilidad de confiar. Cuando la relación se sostiene sobre ese tipo de miedo, el amor se vuelve asfixiante. Los hijos comienzan a dar por sentado el esfuerzo, dejan de agradecer y solo esperan. El padre o la madre, sin notarlo, se va borrando, deja de ser una persona con deseos, con necesidades, con límites. Se convierte en una figura que siempre está, sin importar cuánto duela o cuánto canse. Y esa ausencia de límites no fortalece el vínculo, lo debilita, porque el amor adulto necesita equilibrio. Necesita poder decir, esto no lo haré por ti, porque hacerlo te impide crecer y me impide vivir. Eso no es dureza,
es honestidad, es reconocer que la propia vida también importa. Aprender a poner límites es un acto de amor, no de rebeldía. Es decirle al otro confío en que puedes y al mismo tiempo decirse a uno mismo merezco descansar. Hay una edad en la que seguir postergando la vida propia ya no es opción. Seguir esperando el momento perfecto para pensar en uno mismo es una trampa. La perfección nunca llega y mientras uno espera, la vida se escurre entre los dedos. Lo verdaderamente trágico no es llegar tarde, sino no llegar nunca a ese punto de conciencia donde uno se permite existir. En consulta he escuchado demasiadas historias de padres agotados, no por el trabajo o los años, sino por haber vivido como si el amor consistiera en desaparecer. Pero cuando ese sentimiento se vuelve el eje de todo, uno ya no ama, se aferra. Y aferrarse no es amar, es temer. Es vivir con la angustia de que si el otro no me necesita, entonces no valgo. Esa idea es una de las formas más dolorosas de autoabandono. Porque el amor que se da sin conciencia termina convirtiéndose en carga. Uno comienza a sostener vínculos que ya no nutren, rutinas que ya no hacen bien, promesas que ya no se cumplen, y el alma, aunque no grite, empieza a mostrar señales, el cuerpo también, dolores que no se explican, insomnios repetidos, un cansancio que no se alivia. Son formas en que la vida intenta decirnos basta, recordarnos que también tenemos derecho a elegirnos. Quizás la verdadera madurez emocional llegue cuando uno entiende que amar no significa salvar, que cuidar no implica resolver, que estar presente no exige renunciar. Amar de verdad es acompañar al otro en su propio proceso, sin intentar vivirlo por él. Y para eso se necesita valor. Valor para soltar, para confiar y sobre todo para empezar a mirarse sin culpa. Porque el amor que incluye a uno mismo deja de ser sacrificio y se convierte en libertad. Muchas personas llegan a un punto en la vida en el que el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Sienten que han cumplido con todo, que han hecho lo que debían, pero algo dentro no encuentra reposo. Es una fatiga que nace de haberse olvidado de sí mismos durante demasiado tiempo. Porque vivir solo para otros, aunque parezca un gesto noble, es una forma de abandono silencioso. Y ese abandono deja huellas, una sensación de vacío, que no se llena con afecto ajeno, ni con reconocimiento, ni con el agradecimiento de los demás. Es el vacío de no haber estado presentes en la propia vida. Hay una edad en la que uno ya no puede seguir postergando lo esencial. Cuando el espejo empieza a reflejar no solo los años, sino también todo lo que quedó pendiente, todo lo que se dejó para después. Y en ese reflejo aparecen preguntas que duelen. ¿Cuándo dejé de preguntarme qué quiero? ¿Cuándo comencé a funcionar en automático? ¿Cuándo empecé a confundir amor con sacrificio? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Porque solo enfrentándolas uno puede empezar a reconstruirse. Hay una diferencia enorme entre acompañar y resolver. Acompañar es estar al lado del otro, confiar en su capacidad, sostener su proceso. Resolver, en cambio, es tomar el control, quitarle al otro la posibilidad de aprender a sostenerse. Y lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, convencidos de que proteger es lo mismo que amar. Pero proteger en exceso es limitar. Es como cubrir una planta del sol para que no se queme, sin entender que también necesita esa luz para crecer. Cuando uno se convierte en la sombra permanente de los demás, termina viviendo en la oscuridad. Amar bien implica aceptar que no podemos evitar que los otros se equivoquen, que no podemos salvarlos de todas las caídas ni cargar con sus consecuencias. Y también implica reconocer que merecemos un espacio propio, un tiempo que no dependa de las necesidades ajenas, porque el amor maduro no se mide por cuánto se aguanta, sino por cuánto se respeta. Por eso decir no puedo o hasta aquí llego no es frialdad, es autocuidado, no es renunciar al vínculo, es cuidar la salud emocional de ambos lados.
Cuando una relación se mantiene solo a base de entrega unilateral, se vuelve desequilibrada. Uno da, el otro espera. Uno se desgasta, el otro se acostumbra. Y ese ciclo no se rompe hasta que alguien decide detenerlo. El día que uno aprende a decir esto me duele, esto no lo merezco, empieza un proceso de sanación que no es cómodo, pero sí necesario. Porque el respeto no se ruega, se construye. Y si un vínculo necesita de humillaciones o silencios forzados para sostenerse, entonces no es amor, es dependencia. Hay un momento en que decir basta, ¿no? Destruye una familia, la salva, y si no la salva, al menos te salva a ti. Porque ningún amor justifica perder la paz interior. Ningún vínculo vale la pena si para mantenerlo hay que dejar de ser uno mismo. Entender eso no es egoísmo, es madurez. Es reconocer que el amor auténtico no nace de la necesidad, sino de la libertad. Y esa libertad comienza cuando uno deja de pedir permiso para existir. La soledad física puede doler, pero la soledad emocional en compañía es mucho más devastadora. Y nadie debería sentirse solo al lado de quienes ama. Por eso, aprender a poner distancia no es alejarse del amor, es acercarse al respeto. Es recordar que la dignidad no se negocia, ni siquiera en nombre del afecto. Existe una forma silenciosa de postergar la propia vida, y casi nadie la nota hasta que el tiempo ya pasó. No se hace con decisiones drásticas, se hace poco a poco, con frases que suenan razonables, cuando todo se acomode, cuando los hijos estén bien, cuando tenga un poco más de tiempo. Y así van pasando los años, uno detrás del otro, como hojas que el viento arrastra sin que nadie las detenga. La vida se convierte en una espera infinita. Una espera que no tiene nombre, porque siempre hay algo más urgente, alguien más importante, un pendiente que no puede posponerse. Y en esa dinámica, lo propio queda al final de la lista, siempre para después. Pero ese después nunca llega, porque la vida no concede pausas perfectas. Cada etapa trae nuevos desafíos, nuevas demandas, nuevas responsabilidades, y si uno no aprende a detenerse por decisión propia, el cuerpo se encargará de hacerlo por agotamiento. El alma, cuando no se escucha, se apaga. Y lo más triste es que muchas veces la gente se da cuenta cuando ya no tiene la misma energía para empezar de nuevo. Por eso hay que hacerlo antes, mientras aún se tiene fuerza, mientras todavía hay deseo. Vivir para otros puede parecer noble, pero tiene un costo alto. Te acostumbra a medir tu valor por la utilidad que tienes para los demás. Si te necesitan, existes. Si no, te sientes invisible. Es una forma de esclavitud emocional que se disfraza de amor incondicional. Y esa confusión lleva a creer que ser indispensable es una virtud, cuando en realidad es una condena. Porque quien no se permite descansar tampoco se permite vivir. Y no hay reconocimiento que alcance para llenar el vacío de quien nunca se elige. Hay un punto en el que uno debe decidir dejar de pedir permiso para ser feliz. Dejar de justificar el cansancio. Dejar de explicar el deseo de estar solo, de cuidarse, de hacer algo que no tenga que ver con nadie más. No se trata de dejar de amar, sino de incluirse dentro del amor. Amar también es saber cuándo detenerse, cuándo decir hoy no puedo, hoy no quiero, hoy me quedo conmigo. Esas frases que antes sonaban a egoísmo, con el tiempo se vuelven un acto de dignidad, porque nadie puede dar eternamente sin vaciarse. Hay padres y madres que sin notarlo llevan décadas disponibles, siempre responden, siempre ayudan, siempre están, no porque los demás lo exijan, sino porque aprendieron a hacerlo como reflejo, como si decir, no fuera a traicionar una promesa. Pero llega un día en que el cuerpo pide pausa, la mente suplica silencio y el alma simplemente no puede más. Ese día no hay héroes, ni mártires, solo personas agotadas de sostener el mundo. Y cuando el cuerpo empieza a pasar factura, la vida envía un mensaje que no admite excusas.
Es hora de ocuparte de ti. La plenitud no viene de lo que otros te devuelven, sino de lo que decides darte. Porque esperar gratitud eterna es otra forma de frustración. Hay hijos que no saben agradecer, otros que no pueden, y algunos que simplemente no ven el esfuerzo porque lo dieron por sentado, no por maldad, sino porque siempre fue así. Por eso, esperar reconocimiento constante solo prolonga el dolor. Lo importante no es que te aplaudan, sino que te reconozcas, que te mires con ternura y puedas decir, lo hice lo mejor que pude. Porque esa frase, dicha sin culpa, vale más que cualquier agradecimiento. Hay un gesto silencioso que muchos padres repiten sin darse cuenta. Esperar amor como si fuera una confirmación de que valen. Aguardan una llamada, un mensaje, una señal mínima que les recuerde que siguen siendo importantes, y cuando esa señal no llega, algo dentro se apaga. No lo dicen, no lo reclaman, pero lo sienten. Es una punzada sorda que se instala en el pecho y se disfraza de resignación. No necesitan grandes gestos ni palabras rimbombantes, solo el reconocimiento humano de sentirse vistos, recordados, valorados. Pero cuando ese reconocimiento no llega, aparece una duda peligrosa. ¿Será que no fui suficiente? Esa pregunta repetida en silencio empieza a erosionar la autoestima. Se transforma en un hábito de espera. Se vive pendiente del afecto ajeno como si de eso dependiera la propia existencia. Y lo más doloroso es que esa forma de vivir ya no tiene que ver con los hijos, sino con una herida más profunda. La incapacidad de sentirse valioso sin la mirada del otro. Cuando uno se abandona, empieza a buscar en los demás lo que no encuentra dentro. Pero ningún amor, por más sincero que sea, puede llenar el vacío que deja el desamor propio. Hay que entender algo esencial. El valor no se mendiga. No se gana con elogios ni con gestos ajenos. Se descubre en el silencio, en la forma en que uno se trata a sí mismo cuando nadie lo ve. Porque el respeto comienza en casa, dentro del propio corazón. Si uno se habla con dureza, si se exige perfección, si se culpa por descansar o por necesitar espacio, está repitiendo hacia adentro las mismas exigencias que lo agotaron hacia afuera. Y vivir así es vivir en deuda perpetua con uno mismo. Aprender a validar la propia vida es un acto de madurez. Significa aceptar que no se necesita ser útil para merecer amor, que no hace falta ser indispensable para tener valor, que uno puede descansar, equivocarse, desaparecer un rato y seguir siendo digno de cariño. Cuando eso se entiende, el vínculo con los demás cambia. Ya no se ama desde la necesidad, se ama desde la elección, con libertad y sin culpa. Y ese tipo de amor, aunque duela soltar lo anterior, es el único que no agota. Hay relaciones que, miradas desde fuera, parecen tranquilas, pero por dentro duelen. Vínculos donde el respeto se desgastó, donde el cariño se volvió costumbre, donde los silencios son más elocuentes que las palabras. Padres o madres que soportan indiferencia, desprecio o actitudes frías sin reclamar nada, convencidos de que así son las cosas, y lo hacen con una paciencia que, lejos de ser virtud, es miedo. Miedo a quedarse solos, miedo a enfrentar el vacío que quedaría si pusieran límites. Pero el precio de esa resignación es demasiado alto, porque la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Cuando uno permite que lo ignoren, lo menosprecien o lo utilicen emocionalmente, empieza a perder algo más que el respeto del otro. Pierde su propio respeto. Y recuperarlo no se logra con reproches, sino con decisiones. Con ese momento en que uno se mira al espejo y dice con calma, esto no lo acepto más. Esa frase, dicha desde la serenidad, es un punto de inflexión. No rompe la historia, la ordena, no destruye el vínculo, lo redefine. Y sobre todo, devuelve la sensación de que uno sigue siendo alguien con voz, con valor y con derecho a elegir.
Reconocer que uno está siendo maltratado emocionalmente no es un signo de debilidad, es un acto de lucidez, una forma de decir me veo, me escucho, me creo, porque el maltrato no siempre grita, muchas veces se disfraza de sarcasmo, de indiferencia, de distancia emocional, y uno por amor o costumbre aprende a normalizarlo, se convence de que no es tan grave, de que el otro cambiará, de que no lo hace con mala intención, pero el tiempo enseña que lo que se repite, aunque duela poco, termina desgastando igual. El respeto no se mide por los grandes gestos, sino por los pequeños actos cotidianos que confirman que uno importa. Hay vínculos que se mantienen solo por miedo a perderlos. Personas que soportan el desprecio antes que el silencio, que prefieren la incomodidad de una mala relación a la soledad de no tener ninguna. Pero esa paz aparente, sostenida en la resignación, no es paz. Es miedo disfrazado de paciencia. Y el miedo tiene un precio. Apaga la vitalidad, seca la alegría, convierte la vida en una espera sin esperanza. Uno se acostumbra a sobrevivir dentro de vínculos que ya no nutren, justificando lo injustificable, diciendo es mi hijo, es mi familia, es mi deber, y así, sin notarlo, se convierte en prisionero de un amor malentendido. Decir basta no te quita el amor que diste, no borra los años de entrega, no te hace menos padre o madre. Al contrario, te devuelve humanidad, porque poner límites no es cerrar el corazón, es abrirlo hacia uno mismo, es aceptar que también mereces cuidado, respeto y descanso. A veces, la valentía no está en seguir sosteniendo, sino en soltar, no como castigo, sino como acto de respeto propio. Soltar no significa renunciar al amor, significa renunciar al sufrimiento innecesario. Y esa distinción marca la frontera entre el amor sano y el apego destructivo. Quien vive demasiado tiempo disponible para los demás termina perdiendo su propio eje. Se despierta pensando en las necesidades ajenas, se acuesta repasando lo que hizo por ellos y en el medio del día no encuentra un espacio que le pertenezca. Cuando no te necesitan, te sientes invisible. Cuando no te llaman, sientes culpa. Cuando no te piden nada, crees que sobras. Ese no es amor, es dependencia emocional camuflada de entrega. Y lo más peligroso de esa dinámica es que se alimenta del miedo a no ser querido. Pero el amor que se sostiene solo mientras uno se sacrifica no es amor, es dependencia. Soltar también es amar. Aunque suene contradictorio, es una de las formas más puras de amor. Soltar es confiar en que el otro puede, es permitirle crecer, asumir sus errores y aprender de ellos. Es darle espacio para que se construya sin la carga de tus miedos. Y también es recuperar tu propio aire, tu propio tiempo, tu propia energía, porque cuando uno vive cargando con todo, termina agotado, enfermo y triste por una forma de amor que ya dejó de ser sana. Amar bien no es cargar, es acompañar. Y acompañar requiere distancia, respeto y confianza. El amor que no libera, ata, y el amor que ata, destruye lentamente. Por eso, entender que uno no vino a sostener eternamente la vida de los demás, sino a compartir la suya, es un aprendizaje fundamental. Porque cuidar de ti no te aleja de quienes amas, te hace más capaz de amar sin resentimiento, sin culpa, sin cansancio. Amar sin perderte. Es que alguien alguna vez te dirá con sinceridad, gracias por todo. Pero ese agradecimiento no siempre llega. A veces porque los hijos no saben cómo expresarlo, otras porque están demasiado inmersos en su propio mundo, y algunas simplemente porque creen que tú ya sabes cuánto te quieren aunque nunca lo digan. Y cuando eso sucede, uno aprende una verdad dura. El amor no siempre se manifiesta como esperamos. Esperar gratitud puede convertirse en una trampa silenciosa. Uno empieza a medir si valió la pena lo que dio en función de la respuesta que recibe. Y cuando esa respuesta no llega, aparece una mezcla de tristeza y resentimiento. Pero el amor maduro no se da como inversión, no espera retorno.
se da porque era lo que sentías en ese momento, porque querías hacerlo, porque era tu manera de cuidar. Si el otro no lo reconoció, no borra el valor de lo que hiciste, porque lo que diste con el corazón ya tiene sentido en sí mismo. No depende de la memoria de nadie, depende de la tuya. Hay algo profundamente liberador en agradecerte a ti mismo, hacerlo con humildad, con ternura, sin necesidad de testigos. Puede ser un gesto pequeño, una tarde de descanso, una caminata sin prisa, un suspiro de alivio, o simplemente decirte en voz baja, lo hice lo mejor que pude. Esa frase, dicha sin culpa ni reproche, tiene una fuerza enorme, porque cierra un ciclo de autoexigencia y abre otro de reconciliación. Reconciliarte contigo es aceptar que diste más de lo que tenías, que actuaste con lo que sabías, que amaste con tus herramientas, incluso cuando te dolió, y eso es suficiente. Cuando uno vive pendiente del reconocimiento externo, termina prisionero de las expectativas ajenas. Pero cuando logra mirar hacia adentro y validarse, comienza una transformación silenciosa. Ya no se necesita aplauso ni aprobación. Ya no se busca llenar vacíos, sino cuidar lo que queda. Se aprende a disfrutar la calma, a aceptar la soledad como un espacio propio y no como castigo. Se descubre que el silencio no siempre es ausencia. A veces es el lugar donde la vida empieza a tener otro sentido. Y muchas personas temen llegar a ese punto porque creen que implica rendirse, pero no es rendición. Es madurez, es entender que el amor no se mendiga, se ofrece. Y que cuando se da desde la conciencia, deja de doler. Porque incluso si el otro no responde como esperas, tú sabes que diste sin traicionarte. Y eso cambia todo. Vivir desde ese lugar es vivir en paz. No es olvidar lo que pasó ni borrar la historia, es resignificarla, es mirar atrás sin culpa y mirar adelante sin miedo. Al final, la mayor gratitud que puedes recibir es la tuya. Porque solo tú sabes lo que costó cada día, cada renuncia, cada esfuerzo. Solo tú sabes cuántas veces callaste para no herir, cuántas veces sostuviste sin fuerzas, cuántas veces diste sin esperar. Y por eso agradecerte no es vanidad, es justicia. Porque también mereces ternura. Y esa ternura empieza cuando dejas de esperar y empiezas a reconocerte. Con el paso de los años, uno aprende que sostener a quien ya puede sostenerse solo no es amor, es miedo. Miedo a que le falte algo, miedo a que se equivoque, miedo a que se aleje si ya no depende. Y ese miedo, cuando se disfraza de cuidado, encierra una trampa sutil. Porque quien da sin límites, aunque lo haga con cariño, también se cansa. Y cuando la entrega no tiene medida, se transforma en agotamiento, en frustración, en un amor que pierde equilibrio. Sostener no siempre es ayudar. A veces, sostener demasiado es impedir que el otro crezca. Hay una delgada línea entre acompañar y evitar que el otro viva su proceso. Muchos padres siguen pagando cuentas, resolviendo problemas, cubriendo gastos, incluso cuando los hijos ya tienen edad y capacidad para hacerlo solos. Lo hacen por costumbre o por temor, sin darse cuenta de que al hacerlo también lo frenan, porque la autonomía se aprende cayendo, tropezando, enfrentando la vida, y cuando se impide esa experiencia, se roba algo esencial, la oportunidad de aprender a ser. No por maldad, sino por amor confundido. Un amor que protege tanto que asfixia, que da tanto que agota. Ese tipo de amor, cuando no se revisa, termina generando vínculos inmaduros, hijos que no crecen del todo, padres que no descansan nunca, familias donde el afecto se mide por cuánto se soporta, no por cuánto se construye. Y lo más doloroso es que nadie gana. El que recibe demasiado siente culpa o dependencia. El que da sin medida siente cansancio y vacío. Por eso, en algún momento, hay que detenerse y mirar con honestidad. Soltar no es abandono,
es confianza. Soltar es decir, ya podés seguir sin mí, y eso me alegra. Porque amar también es aceptar que el otro ya no te necesita como antes, y que eso no disminuye tu valor, lo confirma. Soltar es recuperar el espacio propio, sin culpa. Es dejar de medir tu valía por la cantidad de favores que haces o por la cantidad de veces que te llaman. Es entender que el amor no se gana estando disponible todo el tiempo.